Desde el principio, la humanidad caminó unida bajo una sola voz. Las palabras fluían sin barreras, como un río que unía corazones, propósito y destino. Era un tiempo en el que las distancias no separaban y en el que los sueños parecían al alcance de la mano. Pero en ese mismo lenguaje compartido se escondía un poder que pocos podían comprender, la capacidad de construir juntos o de alejarse de Dios. En algún punto de la historia, esa armonía se transformó en ambición. La antigua humanidad, convencida de su propia fuerza, se levantó con un proyecto audaz: alcanzar el cielo por sus propios medios. Una ciudad sin límites, una torre que desafiaba lo divino y que pretendía colocar a los hombres en el mismo nivel que el Creador. En ese desafío silencioso, en ese deseo oculto bajo un aparente progreso, comenzó a formarse la semilla de un conflicto espiritual. ¿Por qué Dios confundió las lenguas? ¿Por qué un acto que parecía solo frenar un proyecto humano se convirtió en uno de los eventos más decisivos en la historia de las naciones? La respuesta no es tan simple como creer que Dios quiso detener un edificio. Detrás de la confusión hay un propósito más profundo, un mensaje oculto sobre el corazón humano, su fragilidad y su eterno anhelo de trascender sin Dios. Una verdad que, incluso hoy, sigue resonando a través de los pueblos, las culturas y las palabras que hablamos. En esos primeros momentos, cuando la humanidad empezaba a elevarse sobre sus propios cimientos, el cielo observaba algo más que ladrillos y mortero. Observaba una intención, un movimiento interno, un eco antiguo de la misma tentación del Edén: ser como Dios. Y fue allí, en el amanecer de ese orgullo colectivo, donde el Creador actuó no para destruir, sino para proteger, no para limitar, sino para redirigir el destino del mundo entero. Desde los albores de la humanidad después del diluvio, cuando la tierra aún resonaba con memorias antiguas y el cielo parecía más cercano, los hombres caminaban unidos bajo una sola lengua. Era un tiempo de entendimiento pleno, donde una palabra bastaba para encender ideas, unir voluntades y construir sueños. La humanidad avanzaba como si compartiera un solo corazón, una sola respiración, una sola aspiración. No existía distancia entre ellos, ni muros culturales, ni fronteras que separaran a un pueblo de otro. Parecía, por un momento, que nada podría detenerlos. En ese viaje hacia Oriente, las familias humanas descubrieron una vasta llanura llamada Sinar. Allí, el suelo fértil se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y los recursos parecían interminables. Fascinados por aquel lugar que prometía seguridad, progreso y estabilidad, decidieron asentarse y formar una sola gran ciudad. La idea de un hogar común no era mala en sí misma, pero dentro de esos corazones aún humanos comenzaba a crecer una chispa de ambición que pronto encendería un fuego mayor. Con el tiempo, la unión se transformó en orgullo colectivo. Los líderes de aquel pueblo, impulsados por la certeza de que podían lograr cualquier cosa juntos, convocaron a la multitud y proclamaron: «Vamos, hagamos ladrillos y cocámoslos al fuego. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo». Aquellas palabras, pronunciadas con entusiasmo, ocultaban un deseo más profundo y peligroso: dejar un nombre grabado para siempre, alcanzar lo divino por sus propias fuerzas y afirmar su grandeza sin necesidad del Creador. La ciudad ya no nacía por necesidad, sino por ego. La torre no se levantaba para honrar a Dios, sino para desafiar la distancia entre el cielo y el hombre. La torre de Babel comenzó a elevarse como un gigante de ladrillo rojo, visible desde kilómetros de distancia. Día tras día, los trabajadores marchaban juntos, convencidos de que estaban construyendo el monumento definitivo del poder humano. Sus voces se entrelazaban en cantos de fuerza y determinación. Mientras levantaban sus estructuras, la tierra vibraba bajo sus pasos,
como si la creación misma advirtiera el peso del orgullo que se alzaba hacia el cielo. Pero el Creador veía algo que los hombres no podían percibir. Veía la intención detrás de cada ladrillo, el eco de un antiguo error. En la ambición de Babel resonaba la misma tentación del Edén, la ilusión de alcanzar lo divino sin Dios, de cruzar un límite que no fue puesto para oprimir, sino para proteger. Dios observaba a la humanidad avanzar hacia un destino peligroso, no porque construyeran una torre física, sino porque estaban edificando un orgullo que podía llevarlos a perderse totalmente. Desde lo alto, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres levantaban. No fue un descenso de ira desmedida, sino de profunda preocupación. Dios conocía la naturaleza humana, su facilidad para perderse en su propia grandeza, su tendencia a olvidar al Creador cuando la unidad se convertía en independencia. Él sabía que una humanidad unida en orgullo podía destruirse a sí misma más rápido que cualquier desastre natural. La verdadera amenaza no era una torre llegando al cielo, sino un corazón alejándose de él. Fue en ese momento que Dios pronunció una decisión que cambiaría el curso de la historia. Descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero este acto, que muchos interpretan como castigo, escondía una verdad más profunda. No era destrucción, era redirección. No era ira, era misericordia. Dios sabía que si la humanidad continuaba unida en un propósito equivocado, su caída sería inevitable. La confusión fue, entonces, un freno divino antes del abismo, un acto que separó caminos para evitar una destrucción mayor. De un instante a otro, las voces que antes se entendían perfectamente comenzaron a sonar extrañas. Palabras familiares se volvieron incomprensibles, frases simples se transformaron en enigmas. El trabajo se detuvo en medio del desconcierto. Manos que antes se coordinaban ahora dudaban, miradas que antes se reconocían ahora se extrañaban. Y la torre, aquella que prometía tocar el cielo, quedó congelada en el tiempo, un testigo eterno de la soberbia humana. Los grupos humanos, incapaces de comunicarse entre sí, comenzaron a separarse por afinidad lingüística. Algunos se dirigieron hacia las montañas, otros hacia los valles, otros hacia las costas. Así nacieron los pueblos, las culturas, las naciones y las diferentes lenguas del mundo. Cada uno siguió su propio destino, no como un castigo, sino como un nuevo comienzo. Dios no destruyó su futuro, lo diversificó. La torre recibió entonces un nombre, Babel, que significa confusión. Pero la verdadera lección no es la confusión en sí misma, sino lo que Dios quiso enseñar a través de ella. La humanidad no fue diseñada para alcanzar la grandeza sin el Creador, ni para construir su identidad sobre la ambición. Dios confundió las lenguas para que el hombre recordara que la verdadera elevación no viene de los ladrillos, sino del corazón sometido y humilde, no de ascender por orgullo, sino de caminar guiado por Dios. La verdad de Babel permanece hasta hoy como un recordatorio poderoso. Cuando el ser humano intenta construir su vida sin Dios, termina levantando torres que nunca completará. Pero cuando permite que Dios sea el arquitecto de su destino, no necesita llegar al cielo, porque el cielo desciende hasta él. Y así, la confusión de Babel, lejos de ser una tragedia, se convirtió en el punto de partida de un plan mayor, un mundo lleno de culturas, lenguas y pueblos que un día volverán a unirse, no por orgullo humano, sino por la verdad y la presencia del Dios que une lo que el orgullo divide. Cuando la humanidad salió de las sombras del diluvio y comenzó a caminar nuevamente sobre la tierra renovada, algo poderoso despertó en su interior, el deseo de unirse, de construir, de dejar huella en un mundo que apenas estaba empezando otra vez. En aquellos días, todos compartían una sola lengua, un solo entendimiento,
un mismo ritmo en sus palabras. El eco de sus voces parecía un tejido perfecto, como si cada frase fuera un hilo que unía corazones y propósitos. Pero en medio de esa unidad nació también un impulso que siempre acecha al ser humano, la tentación de alcanzar la grandeza sin Dios. Fue entonces cuando surgió un lugar llamado Sinar, una llanura fértil donde las manos inquietas comenzaron a moldear ladrillos y sueños. Edifiquemos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, dijeron. No se conformaban con habitar la tierra, querían conquistar el cielo. No se movían por agradecimiento, sino por orgullo. Buscaban que su nombre perdurara, que su poder fuera recordado, que nadie pudiera dispersarlos ni hacerlos caer en el olvido. Y así, piedra tras piedra, la torre de Babel empezó a elevarse no solo hacia las nubes, sino hacia la soberbia. Pero Dios, que todo observa con una mirada más profunda que los ojos humanos, vio que aquella unidad no estaba basada en amor ni en propósito espiritual, sino en ambición y autosuficiencia. La pregunta del título comienza a cobrar vida aquí. ¿Por qué Dios confundió las lenguas? Porque Él sabía que cuando el ser humano se exalta a sí mismo y cree que puede llegar al cielo sin su guía, termina perdiéndose. Babel no era un proyecto de construcción, era un símbolo del corazón que se aparta. La torre no buscaba glorificar a Dios, sino reemplazarlo. Y así, en un acto lleno de sabiduría divina, el Señor decidió descender y frenar la escalada del orgullo. No destruyó la humanidad, no consumió la torre con fuego, no envió otro diluvio. Simplemente tocó aquello que los mantenía unidos, su lenguaje. De pronto, las palabras dejaron de coincidir. Las instrucciones se confundieron. Los obreros ya no se entendían. Lo que antes fluía como un río ahora se fragmentaba como un espejo roto. Y en esa confusión, Dios reveló su verdad. No es la altura de nuestras obras lo que nos acerca a Él, sino la humildad de nuestro corazón. La dispersión que siguió no fue un castigo, sino una misericordia disfrazada. Dios les devolvió el propósito que habían perdido: llenar la tierra, multiplicarse, extender su presencia por todos los rincones. Lo que los hombres querían evitar, ser esparcidos, era justamente lo que Dios sabía que necesitaban. La humanidad aprendió que no se puede construir un cielo sin la guía del Creador, y que la verdadera grandeza no nace en torres altas, sino en corazones obedientes. La historia de Babel sigue hablándonos hoy. Nos recuerda que cuando buscamos elevar nuestro nombre por encima del de Dios, nuestras palabras pierden sentido y nuestros esfuerzos se desmoronan. Pero cuando caminamos bajo su dirección, incluso las lenguas más diferentes pueden unirse en armonía. Porque el Señor no confundió las lenguas para destruirnos, sino para recordarnos que toda unidad verdadera nace en Él. Babel fue el fin del orgullo, pero también el inicio de una humanidad diversa, rica, llena de culturas y sonidos que, aun siendo distintos, llevan su huella. Hoy, cada idioma del mundo es testigo de aquel día en que Dios frenó la ambición humana para salvarla de sí misma. Y cada palabra que pronunciamos puede ser un recordatorio de que no fuimos creados para erigir torres hacia el cielo, sino para caminar con aquel que lo habita. Señor Dios, Padre de toda lengua y Creador de cada sonido que vibra en el mundo, hoy elevo mi corazón para agradecerte por la historia de Babel, donde tu sabiduría respondió al orgullo humano con una misericordia que aún resuena en nuestras vidas. Gracias porque en cada palabra que pronunciamos nos recuerdas que tú eres el origen de toda comunicación verdadera. Gracias, Señor, porque aunque los hombres levantaron una torre desde la soberbia, tú descendiste no para destruir, sino para redirigirnos. Donde otros vieron confusión, tú sembraste propósito; donde muchos vieron ruptura, tú plantaste caminos hacia nuevos destinos. Hoy agradezco que tu intervención divina no apagó la humanidad, sino que la dispersó como semillas destinadas a florecer en todo lugar. Te doy gracias por la diversidad que nació de tu mano en aquel día,
por los idiomas que llenan de música la tierra y por las culturas que reflejan, cada una a su modo, un destello de tu creatividad eterna. Gracias por recordarnos que no necesitamos subir al cielo para encontrarte, basta con buscarte con humildad, y tú desciendes a nuestro lado. Y hoy, Señor, agradezco también por enseñarnos que la verdadera unidad no se construye con ladrillos ni altivez, sino con un corazón obediente y un espíritu dispuesto. Que así como dispersaste a las naciones en amor, disperses también nuestro orgullo, para que podamos reconocerte en cada rostro, escucharte en cada idioma y seguirte en cada camino que tú mismo trazas. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.